Hola, me llamo Violeta y esta soy yo buceando en el mar Mediterráneo. Bueno, esta era yo cuando tenía 8 años. Ahora soy esta, buceando también en el Mediterráneo. Como veis, mi pasión por el mar viene desde pequeña. Esto me llevó a estudiar biología en la universidad. Allí, además de convertirme en bióloga, me sumergí en el mundo de la investigación, donde coincidí con muchos científicos, entre ellos investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es uno de los centros de investigación que forman parte del CSIC. Tras acabar la carrera, hice mi proyecto final en el museo. Allí aprendí de dos grandes científicos, Pepe Templado, especialista en el estudio de la biodiversidad marina, y Annie Machordom, experta en estudios genéticos, sobre todo en invertebrados marinos. Ellos, más tarde, se convertirán en mis directores de tesis. Y dicho esto, como imaginaréis, no me dedico a estudiar el comportamiento de los mandriles. Yo trabajo con un grupo de invertebrados marinos que viven en el mar Mediterráneo, 2 moluscos y un coral. Tanto Dendropoma leveche como Cladocora cespitosa están clasificados como amenazados y en peligro. En mi tesis doctoral, mi objetivo es saber todo lo posible de ellas, dónde viven y cómo se reproducen. Una vez conocidos estos aspectos básicos, mi investigación se centra en averiguar cómo se dispersan, si sus distintas poblaciones están o no conectadas por medio de sus larvas planctónicas. Esto es muy importante para la evolución o incluso supervivencia de las especies, porque si no hay contacto, se subdividen las poblaciones, que pueden diferenciarse o en el peor de los casos pueden llegar a desaparecer. Para inferir todo esto hay que recurrir a las técnicas genéticas, que hoy en día son cada vez más sofisticadas. Pero además, también quiero conocer qué factores ambientales pueden influir en la conectividad de las poblaciones. Como resultados preliminares, hemos comprobado que la conectividad de las poblaciones que estudiamos depende principalmente de su biología reproductora y tipo de desarrollo larvario, sobre lo que inciden también diversos factores externos como las corrientes, cambio de temperatura o los diferentes impactos humanos, principalmente la destrucción y fragmentación de los hábitats. Todas estas cuestiones se plantean en el actual escenario de la pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo. Y sabemos que para proteger las especies necesitamos primero conocer muy bien cómo son y cómo están estructuradas sus poblaciones. A partir de ahí, nuestra finalidad es contribuir a proponer medidas de manejo a los responsables de la gestión, para la adecuada conservación de los recursos y el diseño de las áreas marinas protegidas. Y recordad, para unos mares llenos de vida, sumérgete en la ciencia.